Y estamos de vuelta en Express News Noticias. La información que tenemos que desarrollar tiene que ver con el Perú, que vive una situación de incertidumbre sin precedente. Esto porque después de 3 días de que se realizaran las elecciones en este país, en la segunda vuelta electoral, aún no hay un ganador definitivo. E incluso se habla de un empate técnico entre el candidato de izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de la Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Para hablar sobre lo que está ocurriendo en el Perú, estamos invitando desde Lima a Juan Villaral. Él es exasesor del Consejo de Ministros peruano y miembro del equipo de supervisión de los centros de votación por el Partido de Fuerza Popular en Lima. Bienvenido a Express News Noticias. Encantado de estar con ustedes. Bueno, dígame usted. Sí, claro, no. Primero que todo, otra vez darle la bienvenida y que nos cuente qué está pasando hoy en el Perú. Ya se han dado 3 días de elecciones, hay un empate técnico. ¿Qué ocurre en el Perú en este momento? Bueno, esta situación es muy particular, pero dentro de un ambiente regional absolutamente polarizado. Toda la región de Latinoamérica en este momento gira entre la izquierda y la derecha, entre el comunismo o el socialismo y el mercado libre. El Perú no es excepción, el Perú está en el medio de toda Latinoamérica mirando al Pacífico, y efectivamente a 3 días de las elecciones hay un empate técnico donde al 97% de todas las mesas y los votos ejecutados, ya puestos, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre mantiene una supremacía sobre Keiko Fujimori del Partido de Fuerza Popular de 4 décimas. O sea, uno tiene 50.2, el otro tiene 49.8. Pero se da una situación bastante inédita en el sentido de que hay 1.370 mesas de sufragio impugnadas. Esto quiere decir cerca de 500.000 de votos. Y con 4 décimas, que son el equivalente a 70.000 votos, esto podría marcar la diferencia. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? El Perú está absolutamente polarizado. La mitad del país, de la parte superior de la costa hacia la sierra, toda la franja transversal, es pro Castillo y es la opción socialista, que después quisiera decir algo al respecto. Y toda la franja pegada al mar es pro. El país está dividido, está absolutamente polarizado. Estas 1.370 actas que están en discusión o impugnadas son el 70% de la franja pegada al mar, o sea, de Fuerza Popular. Quiere decir que en el caso de considerarse válidas, le darían la ventaja o ganaría la presidencia Keiko Fujimori por cerca de un 2% más o menos, ¿no? 1 o 2%, que en estas condiciones es algo realmente especial. O sea, están exactamente en este momento empatados con esa circunstancia, ¿ya? Ahora, el otro tema que quería mencionar es que no solamente el país está polarizado geográficamente, sino está polarizado ideológicamente, porque la opción de Perú Libre, en el ideario o en el plan de gobierno que presenta al Jurado Nacional de Elecciones del Perú, es un plan absolutamente de corte más que socialista, comunista, porque lo que solicita es terminar con la constitución del país y crear una nueva constitución a donde la propiedad privada, por ejemplo, ya no existiría de forma individual o grupal. Eso terminaría. Y en este sentido, la candidata Fujimori es una oferta también que algunos cuestionan por ser de posiciones de muy derecha y que pues se pelean justamente con esa otra Perú más popular, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Perú ha venido, luego de 20 años de sucesivos gobiernos, todos los presidentes peruanos han terminado solicitados por la justicia con penas de cárcel. Entonces, la corrupción en este país ha sido endémica. Me parece que nadie la pudiera arreglar. Entonces, no es tanto una posición de derecha, por decirlo de alguna manera, sino que el país ha estado inmerso en un proceso de corrupción generalizado, que en todas las encuestas sale como número 1. Entonces la población se encuentra sumamente frustrada, porque al haber corrupción, hay un 70% de la población que no está empleada, sino tiene un empleo informal y no contribuye con los impuestos para que se desarrolle la infraestructura. Pero para llevarlo al terreno práctico,
no es tanto un tema de derechas en ese sentido, sino es un tema de respetar o no la Constitución, el mercado libre y participar de la globalización que hoy en día existe en el mundo. En la otra opción, lo que se ha solicitado es terminar con las importaciones y que el Perú sea autoabastecido por sus propios recursos, lo cual hoy en día en el mundo es algo un poco difícil de pensar. Nadie puede vivir por sí solo. Entonces, esa es la posición más que nada de la opción de la participante fujimorista contra la otra opción. Sí, ahora en ese marco de, si se quiere, de empate técnico, en el caso de que triunfe el candidato Pedro Castillo, como ha estado esta inclinación hasta ahora, ¿cree que el partido de Fujimori va a respetar ese acuerdo inicial de que se respetarían justamente estos resultados? Bueno, se tendrían que respetar siempre y cuando se pueda concluir al final del proceso, es en mi opinión lo que va a ocurrir, al final del proceso que estas 1.370 actas, cada una con 300 electores, pudiera ser evaluada imparcialmente por lo que aquí en el Perú es el Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido varios cuestionamientos por pegarse un poco a la opción del señor Castillo, la opción izquierdista o socialista, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente tendrían que hacerlo respetar, y mientras no se encuentre ¿qué le puedo decir?, indicios de fraude a la hora de ver estas 1.300 actas, las Fuerzas Armadas del Perú también tendrían que respetarlo. Sí. Pero de no ser así, no bueno, sé qué ocurrir. ¿Qué pasa si pues ustedes tienen pruebas efectivas de fraude? Porque supongo que esas son los que se van a requerir. Y en el caso de que el Consejo Electoral decida no tomar en cuenta estas impugnaciones, ¿qué harían ustedes? En mi caso particular, como usted me dice, si las Fuerzas Armadas tomaran el poder bajo un régimen comunista y los aviones de guerra, las fragatas, los tanques y todo pasaran al control militar del comunismo, yo no veo que haya mucha opción acá para alguien que crea en el mundo libre, es en mi opinión. Ahora, usted me pregunta sobre las pruebas. Yo justo acá tengo un acta que se la voy a enseñar, ¿ya? En las mesas se ha visto una participación inusual de gente mayor, o sea, ancianos, ¿ya?, que tienen la experiencia de haber vivido la guerra contra el terrorismo o en regímenes comunistas anteriores acá. Entonces ha habido una afluencia enorme de personas mayores e inválidos. Yo he visto en las mesas gente en silla de ruedas y con un balón de oxígeno, yendo a votar, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tengo un acta, que no sé si se puede ver, ¿no? Sí, ¿se ve? ¿Ya? Este es un acta de una mesa típica en el Perú que ha sido impugnada. Y le digo, la razón de la impugnación, yo no sé si con esto ustedes puedan más o menos darse una idea. En esta mesa están votando demasiados discapacitados. O sea, el hecho de que hayan habido personas mayores, ancianos, que han ido en sillas de ruedas a votar porque ven que están perdiendo el país, ¿no? Y a varias mesas de 300, usted veía en la línea para votar una silla de ruedas, otra silla de ruedas, una persona mayor con bastón, etc. Esa ha sido razón para anular esta mesa. Este es el acta, y ahí se le enseño, y aquí está la resolución del organismo electoral del Perú, declarando la observación en esa mesa. Esto ya es el oficial, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esto se va a ver con los abogados. Dígame usted si ser anciano es un motivo para no votar. Claro, entonces en este proceso de disputa en cuanto a las actas, ¿cuánto tiempo cree que pueda definirse y saberse efectivamente quién puede ser el presidente del Perú o la presidenta del Perú? Yo creo que pueden ser unos 3 o 4 días más. O sea, que seguiremos unos días más en incertidumbre frente a la política del Perú. Yo creo que pueden ser unos 3 o 4 días más para que se vean estas observaciones. Tienen que también de llegar los votos del extranjero, o sea, de los peruanos que viven en el extranjero y que han votado, y donde la proporción ha sido de 7-3. O sea, por 7 votos del fujimorismo, 3 han sido para Perú Libre. Esa es ya, digamos, la estadística de los votos
que han votado en el resto del mundo. Eso Sí, se tiene que terminar de recibir. se habla de más o menos 62.000 personas que votaron a favor de la corriente fujimorista en el exterior y cree que serán suficientes como para voltear No, la balanza. hasta el momento se han escrutado la mitad de la votación del exterior y efectivamente lo que usted dice, pueden ser 60.000 o algo menos, pero todavía falta pues un 30% de votos por escrutar del exterior, que son de los destinos más lejanos y los aviones han demorado 2 días en llegar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado está esto como le digo, de la evaluación que la ciudadanía en general está pidiendo que sea televisada, que no sea un cuarto cerrado, sino que se despliegue el acta, se enseñen los motivos y los personeros defiendan cada uno su posición, pero que lo vea todo el país, en aras de la transparencia. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si usted suma los votos que están en disputa y los votos que faltan llegar del exterior, igual en esta segunda vuelta, el que tenga un voto más que el otro gana. Entonces, tendríamos que tener una bola de cristal para realmente en una situación tan pareja, saber qué es lo que va a pasar. 3 o 4 días. Ya, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Juan Villarán. Él es ex asesor del Ministerio de Gobierno del Perú y también ha trabajado en medio de esta campaña y elecciones en Perú como observador, como supervisor de las mesas de votación en la capital del Perú, Lima. Y bueno, en resumen, pues hay incertidumbre, todavía no se puede hablar de un ganador definitivo, pese a que ya hay algunas inclinaciones en favor del candidato Pedro Castillo. Bueno, esperemos que en las próximas horas, los próximos días, se defina la situación que se vive en el Perú. Muchísimas gracias y nosotros vamos a un pequeño comercial y regresamos a Express News Noticias. Hasta luego, muy amable.